En la antigüedad, cuando Israel atravesaba una profunda crisis espiritual, surgió una figura de inmenso coraje y fe, cuyo nombre resonará por generaciones: Elías, el profeta. La escena era sombría. Israel, la nación escogida de Dios, estaba bajo el reinado de Acab, un rey que se había desviado de los mandamientos divinos y había llevado al pueblo por un camino de idolatría y corrupción. Acab no estuvo solo en sus transgresiones. Su esposa, Jezabel, una mujer influyente y de espíritu fuerte, jugó un papel crucial en la degradación espiritual de Israel. Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y ferviente devota de Baal, un dios pagano. Bajo su influencia, Acab no solo permitió la adoración de Baal, sino que promovió activamente esta práctica, erigiendo altares y templos dedicados al dios falso. La adoración a Baal implicaba rituales, sacrificios y prácticas paganas que eran abominaciones a los ojos del Señor. La llegada de Elías a escena no fue una mera coincidencia. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, eligió a Elías para enfrentar la oscuridad espiritual que envolvía a Israel. Elías, cuyo nombre significa "y el Señor es mi Dios", era un hombre de fe inquebrantable y celo ardiente por el Señor. Su aparición es abrupta y llamativa, como un trueno en una noche tranquila. Imaginemos al profeta Elías, una figura imponente, vestido con un manto de piel de camello y un cinturón de cuero, caminando con determinación por las tierras de Israel. No era un hombre al que le importaran el lujo o la riqueza. Su vida fue de sencillez, pero su espíritu era indomable y su convicción inquebrantable. Elías se presentó ante el rey Acab con un mensaje directo y terrible, anunciando que Dios estaba profundamente enojado con la idolatría reinante. Declaró: "Y vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, excepto conforme a mi palabra". Y 1 Reyes 17:1. Este anuncio de una sequía inminente fue un golpe devastador, no solo para la agricultura y la economía de Israel, sino también un desafío directo al poder de Baal, considerado el dios de la fertilidad y la lluvia. La audacia de Elías al enfrentar a Acab y anunciar la sequía fue una clara demostración de que no temía el poder terrenal, sino que reverenciaba y obedecía al poder supremo de Dios. Elías se convirtió así en un instrumento en manos de Dios para devolver a Israel al camino de la verdad y la justicia. Elías, movido por el Espíritu de Dios, fue al palacio real para encontrarse con el rey Acab. Imagínese el entorno: el majestuoso palacio, los guardias armados, el opulento ambiente que contrasta con la austera figura de Elías, vestido con su sencilla túnica. El profeta, con paso firme y mirada decidida, entró en presencia del rey. Acab, posiblemente curioso y quizás despreocupado, miró a Elías. Pero no estaba preparado para el mensaje que escucharía. Elías, sin temor alguno, pronunció con voz firme y autoritaria: "Y vive Jehová Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino conforme a mi palabra". Y 1 Reyes 17:1. Estas palabras, simples pero poderosas, resonaron por toda la habitación. La sequía sería un golpe devastador para una nación agraria como Israel, cuya supervivencia dependía de las lluvias estacionales. Sin rocío ni lluvia, las cosechas se marchitarían, los ríos se secarían y la tierra se volvería estéril. El hambre y la escasez serían inevitables. Elías no estaba simplemente anunciando una calamidad natural, estaba proclamando el juicio divino. La sequía sería una respuesta directa al culto a Baal, un dios falso que supuestamente controlaba las fuerzas de la naturaleza. Al detener las lluvias, Dios estaba demostrando su supremacía sobre Baal y desafiando la creencia de que Baal podría proporcionar prosperidad y fertilidad a la tierra. No se puede subestimar el valor de Elías al pronunciar esta profecía. Enfrentar a un rey, especialmente a un rey influenciado por Jezabel, era un acto arriesgado que fácilmente podría haberlo llevado a la muerte. Sin embargo, Elías confió plenamente en Dios, sabiendo que estaba cumpliendo su voluntad. A medida que la sequía comenzó a invadir la tierra, el pueblo de Israel se enfrentó lentamente a la dura realidad de la profecía de Elías. Las lluvias cesaron y la tierra empezó a sentir los efectos de la falta de agua. Las plantaciones murieron, los pozos se secaron y los ríos se convirtieron en meros lechos de piedras. Después de anunciar la grave sequía al rey Acab, Elías supo que su vida corría gran peligro. Acab, y especialmente Jezabel, estarían furiosos por la profecía y la falta de lluvia que pronto seguiría.
El mensaje de Elías había desafiado directamente su autoridad y el culto a Baal, y ahora buscarían venganza. Dios, en su infinita sabiduría y protección, le ordenó a Elías que se escondiera para garantizar su seguridad y continuar su misión. Elías fue guiado a un lugar remoto y solitario, el arroyo Kerit, al este del Jordán. Imagínese la escena, un arroyo pacífico, escondido entre colinas, lejos del alcance de los soldados de Acab y de las bulliciosas ciudades. Allí, Elías encontraría paz y protección, rodeado de una naturaleza silenciosa y el suave sonido del agua corriendo. Mientras Elías se escondió en el arroyo Kerit, Dios milagrosamente le proporcionó sustento. Todos los días, los cuervos, aves que normalmente no estaban asociadas con compartir o proporcionar comida, le traían pan y carne a Elías. Cada mañana y cada tarde, estos mensajeros alados de Dios llegaban puntualmente, llevando en sus picos el alimento necesario para el profeta. El pan y la carne, que normalmente escasearían durante una sequía severa, fueron entregados a Elías de manera sobrenatural. Esto no fue solo una demostración del poder de Dios, sino también un recordatorio constante de su provisión y cuidado en tiempos de necesidad. Además de la comida traída por los cuervos, Elías tenía agua limpia y fresca del arroyo para beber. En medio de la sequía que asolaba la tierra, donde el agua se hacía cada vez más escasa y preciosa, Elías tenía una fuente constante y abundante para saciar su sed. Durante estos días solitarios en el río Kerit, Elías tuvo tiempo para reflexionar, orar y fortalecer su espíritu. Estaba lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, de las amenazas de Acab y Jezabel y de las multitudes que adoraban a dioses falsos. Allí, en medio de la tranquilidad de la naturaleza, Elías se conectó profundamente con Dios, recibiendo fuerza y dirección para las futuras batallas que enfrentaría. La experiencia de Elías en la corriente de Kerit fue un periodo de preparación. Dios no solo estaba protegiendo a su profeta, sino también moldeándolo y fortaleciéndolo para los desafíos que le esperaban. Elías aprendió a confiar plenamente en la provisión divina, sabiendo que, incluso en las circunstancias más adversas, Dios nunca lo abandonaría. Los 3 años y medio de sequía anunciados por Elías no fueron solo un castigo, sino un llamado al despertar espiritual. Cada día sin lluvia recordaba al pueblo la necesidad de acudir a Dios, reconociendo su poder y su justicia. Pasó el tiempo y la sequía profetizada por Elías seguía devastando a Israel. El agua del arroyo Kerit, que había sido la fuente de sustento de Elías, finalmente se secó. Pero Dios, que siempre cuida de sus siervos, ya tenía un nuevo plan para el profeta. Le ordenó a Elías que se levantara y fuera a Serepte, una ciudad ubicada fuera de las fronteras de Israel, en el territorio de Sidón. Allí Dios había preparado otra fuente de provisión, aún más sorprendente y milagrosa. Elías, obedeciendo la voz de Dios, emprendió el largo y arduo viaje hasta Serepte. Al llegar a las puertas de la ciudad, encontró a una viuda que estaba recogiendo leña. Elías se acercó a ella y, con tranquilidad y confianza, le pidió un poco de agua para beber. La viuda, incluso en su condición de extrema necesidad, estuvo dispuesta a ir a buscar agua para Elías. Pero entonces Elías hizo una petición aún más audaz: por favor, tráeme también un trozo de pan. La mujer se detuvo, su expresión reflejaba la dura realidad que enfrentaba. Ella respondió con tristeza: te juro por el Señor tu Dios que no tengo un bocado de pan. Lo único que tengo es un puñado de harina en un plato y un poco de aceite en una vasija. Estoy tomando 2 palitos para preparar una última comida para mí y para mi hijo, para que la comamos y luego muramos, y 1 Reyes 5:12. Elías, con confianza inquebrantable en la promesa de Dios, respondió: no tengas miedo. Vete a casa y haz lo que dices, pero primero hazme una pequeña torta con lo que tienes y tráemela. Luego haz algo para ti y para tu familia. Hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se acabará y la tinaja de aceite no se secará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y 1 Reyes 17. 13-14. La viuda, tal vez conmovida por una fe naciente o por la autoridad de las palabras de Elías, obedeció. Usó el último puñado de harina y las últimas gotas de aceite para preparar una pequeña torta para Elías. Cuando regresó a su cocina, lista para enfrentar la muerte con su hijo, encontró un milagro: la jarra de harina todavía tenía harina y la jarra de aceite todavía contenía aceite. Día tras día, semana tras semana, la promesa de Dios se cumplió.
La harina y el aceite no se acabaron. La viuda y su hijo, que estaban al borde de la inanición, se sostuvieron milagrosamente. Elías permaneció con ellos y la pequeña casa de Serepte se convirtió en un santuario de provisión divina en medio de los estragos de la sequía. La casa de la viuda de Serepte, que ya había sido escenario de un milagro de provisión en curso, se convirtió en el escenario de un evento aún más extraordinario y poderoso. Elías vivía con la viuda y su hijo, y diariamente experimentaban la provisión divina a través de harina y aceite que nunca se acababan. Sin embargo, un día, una tragedia inesperada golpeó a esa familia. El hijo de la viuda, un joven que era el futuro y el consuelo de su madre, enfermó gravemente. La enfermedad avanzó rápidamente, y a pesar de los esfuerzos y cuidados, el niño no sobrevivió y murió. El dolor de la viuda fue inmensurable. Ya había enfrentado muchas dificultades y ahora, perder a su único hijo fue un golpe devastador. En su angustia, cuestionó a Elías, quizás incluso culpándolo por lo sucedido. Elías, profundamente conmovido por el dolor de la mujer y la tragedia que había ocurrido en la casa, tomó al niño muerto de los brazos de su madre. Con gran pesar, llevó el cuerpo del niño al aposento alto donde se hospedaba. Allí lo acostó en su propia cama y comenzó a orar fervientemente a Dios. El ahille, un hombre de fe inquebrantable, se arrodilló junto al cuerpo sin vida del niño. Clamó al Señor con todo su ser. Luego Elías se recostó 3 veces sobre el niño, se estiró sobre él y oró: «Oh Señor, Dios mío, devuélvele la vida a este niño». 1 Reyes 17:21. El ambiente estaba cargado de tensión y esperanza. La ferviente oración de Elías fue un llamado desesperado al poder de Dios, una demostración de su confianza en que Dios podía lograr lo imposible. Y entonces, en un momento de gran poder y misericordia divina, Dios escuchó el clamor de Elías. La vida volvió al niño, empezó a respirar de nuevo. Elías, con el corazón rebosante de gratitud y alegría, tomó al niño en brazos y bajó las escaleras para devolvérselo a su madre. Al ver a su hijo vivo nuevamente, la viuda apenas podía creer lo que veía. Su dolor se transformó instantáneamente en una alegría indescriptible. La viuda, todavía atónita y emocionada, respondió con palabras que reflejaban una fe renovada y una comprensión más profunda de la presencia de Dios. Este milagro no solo devolvió la vida al niño, sino que también revitalizó la fe de la viuda y reafirmó la autoridad divina de Elías como profeta. El poder de Dios para resucitar a los muertos fue un testimonio claro de que Él estaba presente y activo, incluso en tierras extranjeras y entre personas que no eran israelitas. La resurrección del hijo de la viuda fue un momento de profunda transformación. Para Elías, fue una confirmación de su misión y de la presencia continua de Dios en su vida. Para la viuda, fue una revelación del poder y la misericordia de Dios, quien no solo proporciona el sustento diario, sino que también tiene el poder de restaurar la vida. Después de 3 largos años de sequía implacable, la tierra de Israel estaba seca y sufrida, sus cultivos devastados y sus fuentes de agua agotadas. En este escenario desolado, Dios habló nuevamente con Elías, instruyéndole a presentarse ante el rey Acab. Elías, obedeciendo la voz de Dios, se preparó para uno de los enfrentamientos más dramáticos de la historia bíblica. Sabía que era hora de mostrarle al pueblo de Israel, de una vez por todas, quién era el Dios verdadero. Elías fue al encuentro de Acab, y cuando el rey lo vio, dijo: «¿Eres tú, oh alborotador de Israel?». Elías respondió con firmeza: «Y no he perturbado a Israel, sino a ti y a la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y seguisteis a los Baals». Con esta declaración, Elías lanzó el desafío: «Manda, pues, ahora a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo, y también a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel». 1 Reyes 6 y 19. El día señalado se reunió una gran multitud en el monte Carmelo. De un lado, Elías, el profeta solitario de Dios. Del otro lado, 450 profetas de Baal, vestidos con sus túnicas rituales, dispuestos a defender a su Dios. Entre ellos, el pueblo de Israel, ansioso y dubitativo, esperando a ver qué Dios respondería. Elías propuso una prueba sencilla y directa: se prepararían 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Cada bando colocaría un toro sobre la leña, pero no encendería el fuego.
Entonces Elías dijo: invoca el nombre de tu Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y será que el Dios que responde mediante el fuego, ese es Dios. El pueblo estuvo de acuerdo con la propuesta, aceptando el desafío como una forma justa de demostrar quién era el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron. Bailaron, gritaron e incluso se cortaron con espadas y lanzas, tratando de llamar la atención de su Dios. Sin embargo, no hubo respuesta, ningún sonido, ninguna señal, nada más que un silencio absoluto. Entonces Elías llamó al pueblo y comenzó a reconstruir el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, representativas de las 12 tribus de Israel, y edificó un altar en el nombre del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar, suficiente para contener unos 15 litros de agua. Ordenó la leña, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la leña. Luego les pidió que llenaran 4 cántaros con agua y la derramaran sobre el holocausto y la leña. Repitieron esto 3 veces, hasta que el agua fluyó alrededor del altar y llenó la zanja. Luego, a la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar y oró: y oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que yo he hecho todas estas cosas por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que a ti has vuelto su corazón. Y 1 Reyes 18, 36-37. Inmediatamente, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y hasta lamió el agua de la zanja. Este poderoso acto de Dios confirmó no solo la verdad proclamada por Elías, sino también su autoridad y poder supremo sobre cualquier otro Dios. Después del espectacular triunfo en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego del cielo, el profeta Elías supo que su obra aún no estaba completa. La tierra de Israel, reseca por 3 años y medio de sequía, todavía esperaba el regreso de la lluvia prometida. Elías, lleno de fe y confianza en el poder de Dios, se preparó para el próximo gran milagro. Con el pueblo de Israel aún asombrado por el fuego que consumía el sacrificio, Elías se dirigió al rey Acab. Mientras Acab iba a saciarse de comida y bebida, Elías subió a la cima del Monte Carmelo. Allí se postró con el rostro entre las rodillas, postura de intensa oración y humildad ante Dios. Elías comenzó a clamar fervientemente pidiendo lluvia. Su fe era inquebrantable, pero sabía que era necesaria una intercesión continua. Elías llamó a su siervo y le pidió que subiera más alto y mirara hacia el mar. El criado obedeció, pero al regresar dijo: «Y no hay nada». Elías no se desanimó. Le dijo al sirviente que mirara una y otra vez, hasta 7 veces. La 7ª vez, el siervo regresó con un mensaje diferente: «He aquí, una nube del tamaño de la mano de un hombre se eleva del mar». Para cualquier otra persona, una pequeña nube podría parecer insignificante, pero para Elías era la señal que había estado esperando. Sabía que esa pequeña nube era el comienzo de un gran milagro. La pequeña nube creció rápidamente, oscureciendo el cielo con nubes oscuras y pesadas. El viento empezó a soplar con fuerza y empezaron a caer grandes gotas de lluvia. Lo que comenzó como un pequeño punto en el horizonte se convirtió en una poderosa tormenta. La lluvia cayó a torrentes, revitalizando la tierra seca, llenando los ríos y devolviendo la vida al suelo árido de Israel. La sequía, que había sido una manifestación del juicio de Dios, llegó a su fin con la respuesta divina a la ferviente oración de Elías. Después de la espectacular victoria en el Monte Carmelo y la llegada de la tan esperada lluvia, Elías debería haber estado en la cima de su confianza y alegría. Sin embargo, la noticia de lo sucedido llegó rápidamente a oídos de Jezabel, la malvada reina y devota de Baal. Furiosa por la derrota y muerte de los profetas de Baal, Jezabel envió un aterrador mensaje a Elías: que los dioses me castiguen con toda severidad, si mañana, a esta hora, no hago con tu vida lo que tú hiciste con la tuya. Y ellos, y 1 Reyes 19, 2. Estas palabras, llenas de odio y amenaza de muerte, fueron como un golpe devastador para Elías. El valiente profeta, que se había enfrentado a 450 profetas de Baal, sintió de repente el peso del miedo y la desesperanza. Sabía que Jezabel no era alguien que hiciera promesas vacías. Con el corazón apesadumbrado y el espíritu quebrantado, Elías tomó la decisión de huir para salvar su vida.
Elías corrió hacia el desierto, alejándose de todos y de todo lo que pudiera recordarle la amenaza de Jezabel. En su huida llegó a Beerseba, ciudad del extremo sur de Judá, y dejó allí a su siervo. Solo, continuó su viaje por el desierto. El sol abrasador quemaba su piel y la soledad apretaba su corazón. El aille estaba agotado, física y emocionalmente. Caminó durante un día entero hasta que ya no pudo continuar. En el árido desierto, Elías encontró un enebro, un árbol pequeño que ofrecía escasa sombra. Allí se acostó y, en su desesperación, clamó a Dios. Estaba al límite de sus fuerzas, sintiéndose solo, inútil y deseando la muerte. Pero Dios, que nunca abandona a sus siervos, tenía otros planes para Elías. Mientras dormía bajo el árbol, se le acercó un ángel del Señor. El suave toque del ángel despertó a Elías, quien abrió los ojos y vio algo inesperado: pan cocido sobre piedras calientes y una jarra de agua. El aille, todavía exhausto y confundido, comió y bebió, sintiendo que las fuerzas regresaban lentamente a su cuerpo. Después de eso, se acostó nuevamente y se quedó dormido. Una vez más, el ángel del Señor regresó, tocándolo y diciéndole: «Y levántate y come, que el camino te será muy largo». Después de un agotador viaje de 40 días y 40 noches por el desierto, Elías finalmente llegó al monte Joure, el mismo monte donde Dios se había revelado a Moisés siglos antes. Este lugar sagrado, también conocido como Monte Sinaí, sería el escenario de uno de los encuentros más profundos y transformadores en la vida del profeta. Elías, todavía abatido y buscando respuestas, encontró una cueva en la montaña y pasó la noche allí. Elías, abatido y desanimado, tuvo un encuentro transformador con Dios. En medio de vientos, terremotos y fuego, Dios no estaba presente, sino en una suave brisa. En esta quietud, Dios renovó a Elías, dándole nuevas instrucciones y reafirmando su presencia. Entonces Dios le dijo a Elías: «Y sal y ponte en este monte delante del Señor». Y 1 Reyes 7 y 11. Obedientemente, Elías se fue y esperó el encuentro con el Todopoderoso. De repente, un viento grande y fuerte azotó las montañas y destrozó las rocas. El sonido ensordecedor y la fuerza abrumadora del viento eran impresionantes, pero el Señor no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto. La tierra tembló violentamente bajo los pies de Elías, pero nuevamente, el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se levantó un fuego intenso que ardía con fuerza feroz, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después de todos estos poderosos fenómenos naturales, llegó el sonido de una suave y pacífica brisa. Y fue en este sonido tranquilo y sereno que Elías escuchó la voz de Dios. La presencia del Señor no se manifestaba en manifestaciones grandiosas y tumultuosas, sino en quietud y paz. Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. La voz de Dios volvió a hablar: «¿Y qué haces aquí, Elías?». Elías repitió su arrebato, expresando su soledad y el peligro que enfrentaba. Dios, con paciencia y comprensión, le dio a Elías nuevas instrucciones y una visión renovada para su misión. Con estas palabras, Dios no solo le dio a Elías una nueva misión, sino que también reafirmó que su obra y su pueblo continuarían, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Elías, revivido y fortalecido por este encuentro, comprendió que Dios siempre tiene un remanente fiel y que su plan es mayor que cualquier obstáculo o adversidad. Después de su poderoso encuentro con Dios en el monte Joure, a Elías se le asignó una nueva misión: encontrar y ungir a su sucesor. Mientras viajaba por el campo, Elías vio a un joven llamado Eliseo, que estaba orando con 12 yuntas de bueyes. Elías, guiado por el Espíritu de Dios, se acercó a Eliseo y echó sobre él su manto profético. Eliseo, sorprendido y honrado por el llamado, reconoció la importancia del momento. Entendió que estaba siendo llamado a un propósito mayor, dejando atrás su vida anterior para seguir al gran profeta Elías. Sin dudarlo, Eliseo se despidió de su antigua vida, sacrificando sus bueyes e instrumentos de trabajo, simbolizando su total compromiso con su nuevo amo y su misión. Con la selección de Eliseo como su sucesor, Elías comenzó una nueva era de profecía en Israel. Eliseo, hombre de fe y coraje, estaba dispuesto a aprender y seguir los pasos de Elías, preparándose para servir a Dios y al pueblo de Israel con celo y dedicación. Con valor y determinación,
Elías continuó enfrentándose al rey Acab y a su reina Jezabel, profetizando sobre las consecuencias de sus pecados y la justicia divina que vendría sobre ellos. Elías, impulsado por el poder y la autoridad de Dios, no se acobardó ante el mal que reinaba en Israel. Proclamó con valentía las palabras del Señor, denunciando los excesos de Acab y Jezabel, sus actos de idolatría e injusticia que oprimieron al pueblo de Dios. En medio de las riquezas y el poder del palacio, Elías se mantuvo como una voz solitaria de la verdad, advirtiendo al rey y a la reina de las consecuencias de sus acciones. Predijo la caída de Acab y la destrucción de su linaje, declarando que los perros lamían la sangre de Acab en los campos de Jezreel. Jezabel, conocida por su crueldad e idolatría, tampoco escapó a las profecías de Elías. Anunció que los perros la devorarían en el muro de Jezreel, una imagen oscura del juicio de Dios sobre aquellos que hacen el mal. Estas profecías no eran solo advertencias de un juicio inminente, sino también un llamado al arrepentimiento. Elías quería que Acab y Jezabel se apartaran de sus malos caminos, se volvieran a Dios y restauraran la justicia a Israel. Sin embargo, su terquedad y obstinación en continuar en el pecado solo confirmaron la verdad de las palabras de Elías y sellaron su destino. Así, las profecías de Elías contra Acab y Jezabel resonaron no solo en los pasillos del palacio, sino en toda la nación de Israel. Sirvieron como un recordatorio solemne de que nadie está por encima de la ley de Dios y que el mal no puede prevalecer para siempre. En el monte Joure, el lugar sagrado donde Elías había tenido su poderoso encuentro con Dios, tuvo lugar un episodio notable que demostró una vez más el poder divino en acción. Elías, continuando su misión como mensajero de Dios, enfrentó una situación de peligro inminente. Las tropas del rey Ococías fueron enviadas para capturarlo, tal vez en represalia por las profecías pronunciadas contra el rey y su casa. Cuando enviaron 2 grupos de 50 soldados para arrestarlo, Elías, en su fe inquebrantable, hizo descender fuego del cielo para consumirlos. El poder divino se manifestó de manera impresionante, y ambos grupos de soldados fueron consumidos por el fuego enviado por Dios. Este milagro no solo protegió a Elías de la captura, sino que también reafirmó su autoridad como profeta de Dios. No estaba solo en su misión. El Todopoderoso estaba a su lado, dispuesto a intervenir en su favor y desplegar su poder sobrenatural cuando fuera necesario. En los últimos días de su vida terrena, Elías continuó su camino junto a Eliseo, su fiel discípulo y futuro sucesor. Juntos viajaron por las tierras de Israel, visitando las escuelas de los profetas, enseñando y fortaleciendo a quienes serían los guardianes de la fe y la verdad. Mientras Elías y Eliseo caminaban juntos, se acercaba el momento final. Un día, mientras estaban a orillas del río Jordán, Elías le preguntó a Eliseo cuál era su deseo antes de ser llevado por Dios. Eliseo, reconociendo la grandeza de su maestro, expresó el deseo de recibir una doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías. Elías, sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, fue testigo del corazón sincero de Eliseo y prometió que si lo veía llevado, se le concedería su pedido. Mientras hablaban, un torbellino de fuego descendió del cielo, separando a los 2 hombres. Y en medio de este espectáculo celestial, apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, asombrado, presenció la ascensión de su maestro. Vio a Elías desaparecer ante sus ojos, pero recibió la confirmación de su promesa. El manto profético de Elías cayó del cielo y aterrizó a los pies de Eliseo. Era una señal clara de que el espíritu y la misión de Elías pasarían a él, el sucesor elegido. Con el corazón lleno de asombro y determinación renovada, Eliseo tomó el manto de su amo y regresó a la orilla del Jordán. Allí, usó el manto para dividir las aguas del río, tal como lo había hecho antes Elías. Los profetas de la escuela, que presenciaron el evento, reconocieron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo y lo aceptaron como el nuevo líder de los profetas en Israel. Elías fue mucho más que un simple profeta, fue un modelo de fe inquebrantable y de obediencia a Dios. Desde el momento en que fue llamado a enfrentar al rey Acab y a la reina Jezabel hasta su gloriosa ascensión al cielo, Elías demostró valor, determinación y confianza absoluta en el poder del Señor. Sus milagros y maravillas fueron testimonios vívidos del poder sobrenatural de Dios. Desde la multiplicación de la harina y el aceite en la casa de la viuda de Serepte hasta la resurrección del hijo de la misma viuda, los hechos de Elías hicieron eco de la grandeza y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Además,
Elías fue un profeta intrépido e incansable al denunciar el pecado y proclamar la justicia divina. Sus profecías contra Acab y Jezabel, su enfrentamiento en el Monte Carmelo y su predicción de lluvia tras la sequía son ejemplos claros de su compromiso con la verdad y su fidelidad al Señor. Pero quizás el mayor legado de Elijah fue su capacidad para inspirar y capacitar a otros líderes. Su relación con Eliseo, su sucesor designado, ilustra la importancia de transmitir conocimiento y sabiduría espirituales a la próxima generación. El manto profético de Elías que cayó sobre Eliseo simbolizó la continuidad de la obra de Dios en la tierra, incluso después de la partida de Elías. Aunque Elías es una figura del Antiguo Testamento, su importancia trascendió los siglos e incluso alcanzó los acontecimientos del Nuevo Testamento, marcando un punto crucial en la historia de la redención humana. Su aparición durante la transfiguración de Jesús fue un momento de extraordinaria revelación y significado. Mientras Pedro, Santiago y Juan presenciaban la gloriosa transformación de Jesús en el monte, he aquí, se les aparecieron dos personajes del pasado, Moisés y Elías. Elías, en representación de los profetas, y Moisés, en representación de la ley, estaban allí para presenciar el cumplimiento de todas las profecías y promesas divinas en Jesucristo. Su presencia enfatizó la continuidad y autenticidad del mensaje divino, desde la antigüedad hasta el presente. Elías, en particular, jugó un papel especial en este evento. Su aparición fue una confirmación tangible de que todas las profecías que había proclamado se habían cumplido en Jesús. Fue testigo de la gloria y majestad del Hijo de Dios, sellando así su relevancia eterna en la historia redentora. Para los discípulos que presenciaron la transfiguración, la presencia de Elías confirmó la verdadera identidad de Jesús como el Mesías prometido.